En la Edad Media, cada cometa, cada peste y cada tormenta era vista como señal del fin del mundo. No era metáfora. Millones de personas vivieron convencidas de que el juicio final estaba a las puertas. Hoy descubrirás cómo Europa entera se preparó para un apocalipsis que nunca llegó. En la penumbra de una iglesia medieval, entre cánticos apagados y el olor de la cera derretida, un monje se levantó con la voz temblorosa. Sus palabras, aunque suaves, cayeron sobre los fieles como un trueno. El fin del mundo está cerca. El juicio de Dios caerá sobre todos nosotros. Nadie dudaba de que hablaba en serio. En la Edad Media, cada guerra, cada peste, cada catástrofe natural era vista como una señal de que el final estaba a las puertas. El miedo no era un rumor distante, era una presencia diaria, un eco que resonaba en cada rincón de Europa. Los murales de las iglesias representaban escenas terribles: cielos abiertos, ángeles tocando trompetas, cadáveres levantándose de sus tumbas, demonios arrastrando a los condenados hacia hogueras eternas. No era solo arte, era un sermón pintado en piedra y cal. Cada misa, cada oración recordaba a la gente que pronto llegaría el día en que Cristo volvería para separar a los justos de los pecadores. El Apocalipsis no era un futuro lejano, era una amenaza inmediata, un rayo que caía sobre un campanario, una tormenta inesperada, la aparición de un cometa en el cielo. Todo era interpretado como presagio del fin. Los campesinos murmuraban con miedo, los nobles rezaban en silencio, y los monjes, obsesionados con las Escrituras, buscaban en cada verso del Apocalipsis de San Juan la confirmación de que el mundo estaba al borde de su último amanecer. Europa entera respiraba un aire cargado de ansiedad. El anuncio del fin del mundo recorría aldeas y ciudades como un viento helado. No importaba la riqueza ni el poder, todos sabían que llegado el momento, nada podría salvarlos de la ira divina. Y mientras las campanas repicaban, no como celebración, sino como advertencia, la idea del juicio final se instalaba como la obsesión más profunda del medievo. El pueblo medieval vivía con el corazón oprimido por un mismo temor. El Apocalipsis no era una posibilidad lejana, era una certeza. Los sermones lo repetían incansablemente, los manuscritos lo ilustraban con colores intensos y hasta las canciones populares lo susurraban en las plazas. Desde los claustros monásticos hasta los mercados abarrotados, todos compartían la convicción de que la historia humana se acercaba a su desenlace. El Apocalipsis de San Juan era leído y releído, copiado por manos monásticas que iluminaban sus páginas con imágenes de monstruos, dragones y ejércitos del Anticristo. Cada palabra era interpretada como un mapa secreto que revelaba los signos del fin. Cuando un eclipse oscurecía el cielo, se lo entendía como la luna cubierta de sangre. Cuando la tierra temblaba, se decía que eran las trompetas del juicio retumbando desde el cielo. Los astrólogos reforzaban este miedo. Observaban el firmamento en busca de señales, asegurando que la alineación de los planetas o la caída de un cometa eran pruebas irrefutables de que Dios estaba a punto de liberar su cólera. Las crónicas relatan cómo, al paso de un cometa, aldeas enteras se reunían para confesar sus pecados, convencidas de que no sobrevivirían a la noche. Las pestes, las hambrunas y las guerras eran vistas como capítulos del Apocalipsis en tiempo real. No era raro que las procesiones recorrieran los pueblos con penitentes, flagelándose hasta sangrar, rogando a Dios que detuviera lo inevitable. El terror colectivo era tan grande que, en muchas regiones, las personas vendían todas sus posesiones, esperando la inminente llegada del fin del mundo. En las ciudades,
El miedo se mezclaba con la superstición. Cada tormenta era una advertencia, cada enfermedad una señal, cada profecía una confirmación. Así, el medievo entero respiraba el mismo aire enrarecido, el de un mundo que creía estar viviendo sus últimos días. Las escrituras alimentaban la imaginación de un pueblo que ya vivía con miedo. El Apocalipsis de San Juan hablaba de bestias que surgían del mar, de ejércitos del anticristo, de plagas y de cielos enrojecidos. Para la mente medieval, aquellas metáforas eran realidades palpables, confirmadas en cada desgracia. Cuando un terremoto derribaba pueblos enteros, se decía que era el dragón moviéndose bajo la tierra. Cuando el sol se oscurecía, se lo veía como el anuncio de que el mundo pronto quedaría en tinieblas. Monjes y clérigos se dedicaban a descifrar esos pasajes, convencidos de que escondían fechas precisas. Algunos afirmaban que el año 1000 marcaría el final. Otros veían en las señales celestiales el inicio de la última batalla entre Cristo y el Anticristo. Los manuscritos iluminados representaban estos pasajes con imágenes aterradoras: demonios arrastrando almas, ángeles con espadas flamígeras, mares que engullían ciudades. Los visionarios no escaseaban. Profetas autodidactas recorrían los caminos anunciando el fin, provocando que aldeas enteras abandonaran sus cosechas y se entregaran a procesiones de penitencia. La gente se golpeaba el pecho, lloraba en las plazas, rogaba a los cielos que les concedieran una última oportunidad de redención. La superstición encontraba terreno fértil. Cada eclipse, cada lluvia de estrellas, cada peste que azotaba la tierra era entendida como una trompeta apocalíptica. En algunas regiones se creía que los cometas eran espadas de fuego enviadas por Dios, cortando el cielo como un recordatorio de que el juicio estaba cerca. La vida medieval estaba impregnada de ese aire fatalista. Nadie se sentía seguro, ni los nobles en sus castillos, ni los campesinos en sus chozas. Podían escapar de la misma conclusión, que el mundo estaba en su ocaso y que la humanidad entera sería llamada a rendir cuentas ante el trono divino. Los cielos eran el escenario donde la gente medieval buscaba respuestas. Cada fenómeno astronómico, por pequeño que fuera, se interpretaba como señal inequívoca del fin. Cuando un cometa atravesaba la noche, la gente se arrodillaba aterrada, convencida de que era una espada ardiente enviada por Dios. Los eclipses solares, en los que el día se tornaba noche, eran recibidos con procesiones de penitentes, porque se pensaba que era el sol apagándose como preludio del Apocalipsis. Los terremotos también eran entendidos como parte del juicio divino. En los sermones se decía que eran los cimientos de la tierra quebrándose en preparación para el fuego eterno. Cada catástrofe natural, cada enfermedad incurable, se integraba en el gran relato del fin del mundo. Y no faltaban monjes y eruditos que reforzaban esas creencias, mostrando pasajes de las Escrituras como prueba. Los cronistas narraban con dramatismo estas señales. En los manuscritos se dibujaban cielos rojos, mares embravecidos, ejércitos de ángeles y demonios listos para librar la batalla final. El pueblo veía esas ilustraciones y sentía que no eran fantasías, sino advertencias pintadas con precisión para preparar sus almas para lo inevitable. En este contexto, los profetas medievales proliferaban. Algunos afirmaban haber recibido visiones donde Cristo descendía rodeado de fuego. Otros aseguraban que escuchaban las trompetas del cielo durante tormentas violentas. Sus palabras se difundían con rapidez y aldeas enteras se organizaban en procesiones de penitencia, convencidas de que la salvación solo llegaría si se humillaban ante Dios antes del día final. El miedo colectivo era tan profundo que la vida cotidiana estaba impregnada de fatalismo.
Para muchos, nacer, crecer y morir no era parte de un ciclo, sino simplemente esperar a que la gran catástrofe final lo arrasara todo. La Edad Media vivía bajo la sombra constante del apocalipsis. En medio de esta atmósfera cargada de temor, aparecieron profetas y visionarios que aseguraban haber recibido mensajes directos del cielo. Algunos monjes, tras largas noches de ayuno y oración, decían haber tenido visiones donde los ángeles les mostraban la inminente destrucción del mundo. Otros afirmaban que Cristo mismo les había revelado la fecha exacta del juicio final. Estas revelaciones, transmitidas de boca en boca, se difundían como un incendio, y pronto aldeas enteras abandonaban sus labores para prepararse para el fin. Los astrólogos también jugaron un papel crucial. Sus cálculos sobre los movimientos de los astros eran interpretados como mapas divinos que señalaban el colapso de la creación. Un eclipse lunar podía ser anunciado como el día en que la luna se volvería sangre, cumpliendo las palabras del Apocalipsis. Una alineación de planetas era vista como el choque de las fuerzas celestiales que precedería a la última batalla entre Cristo y el Anticristo. La gente común escuchaba estas predicciones con el corazón encogido. Nadie se atrevía a cuestionarlas, porque la realidad parecía confirmarlas. La peste arrasaba ciudades, las hambrunas devastaban aldeas, las guerras no cesaban. Todo parecía encajar demasiado bien con las visiones que se predicaban desde los púlpitos y las plazas. El miedo se transformaba en histeria colectiva. Los campesinos vendían sus tierras, los comerciantes regalaban sus mercancías, y familias enteras se reunían en campos abiertos, esperando que los cielos se abrieran para recibir el juicio. El mundo medieval estaba convencido de que el reloj divino había comenzado su cuenta regresiva. El eco de estas profecías no solo estremecía a los humildes, también los nobles y hasta reyes se inquietaban, temiendo que su poder no los protegería cuando sonaran las trompetas del fin. La peste negra fue quizá el acontecimiento que más reforzó la idea de que el fin del mundo estaba cerca. Entre 1347 y 1353, la enfermedad arrasó Europa como un fuego invisible, dejando cadáveres apilados en las calles, ciudades enteras en silencio y aldeas completamente despobladas. Para los hombres y mujeres de aquel tiempo, no había duda. Aquella catástrofe era una de las plagas anunciadas en el Apocalipsis. Los sermones se multiplicaban en todas partes. Los sacerdotes hablaban de la ira de Dios, de la necesidad de arrepentirse, de confesar cada pecado antes de que las trompetas sonaran y los cielos se abrieran. Las campanas de las iglesias repicaban constantemente, no para llamar a misa, sino para recordar que la muerte rondaba cada esquina. En los pueblos, el terror se transformaba en procesiones de penitentes que recorrían las calles flagelándose con látigos, convencidos de que el derramamiento de su propia sangre aplacaría la cólera divina. Hombres, mujeres y niños caminaban entre lamentos, cubiertos de cenizas, llevando cruces sobre sus espaldas, mientras rogaban a los cielos un perdón que parecía imposible. La peste no solo mataba cuerpos, también destruía la esperanza. Los sobrevivientes miraban alrededor y creían que ya estaban viviendo el apocalipsis en la tierra. Todo coincidía. Las bestias que llevaban la peste eran vistas como heraldos demoníacos, y el hedor de la muerte impregnaba las ciudades como si el infierno mismo se hubiera abierto. Era imposible pensar en un mañana. Cada día parecía ser el último, y mientras las fosas comunes se llenaban de miles de cadáveres, el pueblo medieval respiraba la certeza de que aquello no era una simple enfermedad, sino el inicio del juicio final. En medio de esta obsesión por el fin, surgió otra figura aterradora: el Anticristo.
Para el pensamiento medieval no era un mito lejano, sino un enemigo real que ya podía estar caminando entre ellos. Monjes y cronistas aseguraban que había nacido en secreto, en algún rincón de Europa, y que muy pronto se rebelaría para engañar a los fieles y gobernar el mundo antes del juicio final. Los sermones lo describían como un líder seductor, capaz de convencer incluso a los más devotos, con milagros falsos y palabras dulces que escondían veneno. La gente temía que pudiera ser un rey poderoso, un hereje disfrazado o incluso un papa corrompido por el diablo. Cada crisis política, cada guerra, cada escándalo en la iglesia era visto como señal de que el anticristo ya estaba preparando su reinado. Las leyendas populares lo pintaban con rasgos demoníacos, ojos que ardían como fuego, voz que podía mover multitudes y una marca oculta que solo los justos reconocerían. La idea de que el anticristo ya estaba en la tierra mantenía al pueblo en constante paranoia. Cualquier extraño podía ser sospechoso, cualquier figura de poder podía ocultar al gran enemigo. Este miedo se intensificaba con los desastres naturales. Un terremoto, una hambruna, una epidemia. Todo era entendido como el anticipo del reinado del maligno. El pueblo medieval no veía estos hechos como accidentes de la naturaleza, sino como pruebas de que el fin estaba cerca y que el anticristo pronto mostraría su verdadero rostro. Así, la figura del anticristo se convirtió en una sombra que acompañaba cada aspecto de la vida medieval. No era solo una amenaza futura, era una presencia invisible que, según se creía, ya estaba entre ellos. El miedo al fin del mundo no se quedaba en los sermones ni en las visiones de los profetas. Se transformaba en acciones colectivas que estremecían pueblos enteros. Uno de los movimientos más impactantes fue el de los flagelantes. Hombres y mujeres recorrían ciudades golpeándose la espalda con látigos de hierro, convencidos de que su dolor físico podía retrasar la llegada del juicio final. Caminaban descalzos, cubiertos de sangre, entonando cánticos sombríos, mientras la multitud los seguía con lágrimas y rezos. Las crónicas cuentan que en algunas regiones, aldeas completas abandonaban el trabajo en los campos para unirse a procesiones interminables. Las campanas repicaban día y noche, llamando a penitencia. En los cementerios, la gente se arrodillaba sobre las tumbas abiertas, rogando misericordia. Se creía que solo con el sacrificio, la oración y el sufrimiento podía aplacarse la cólera divina. En otros lugares, comunidades enteras decidieron vender todas sus posesiones y esperar el fin en lugares elevados, seguros de que los cielos se abrirían en cualquier momento. Hubo quienes construyeron altares improvisados, quienes encendieron hogueras para purificar sus almas y hasta quienes ofrecieron a sus propios hijos como voto de penitencia. Este ambiente de histeria colectiva reforzaba aún más la sensación de que el apocalipsis ya estaba en curso. Los rumores viajaban con rapidez. En una aldea alguien juraba haber visto ángeles en el cielo. En otra se decía que un niño había nacido con marcas demoníacas. En otra, que las aguas de un río se habían teñido de rojo como sangre. Cada historia añadía leña al fuego del miedo. Así, la Edad Media no solo esperaba el fin, lo vivía cada día. Las multitudes no trabajaban pensando en el futuro, sino en sobrevivir lo suficiente para confesarse antes de que las trompetas apocalípticas anunciaran el juicio final. El miedo al fin del mundo también fue un arma de poder. La Iglesia comprendió muy pronto que el anuncio del juicio final podía mantener a los fieles sometidos y obedientes. Cada sermón hablaba de la fragilidad de la vida y de la inminencia del castigo eterno. Las imágenes del Apocalipsis se pintaban en murales y manuscritos no solo como advertencia,
sino como una forma de control espiritual y social. La gente, aterrada por la posibilidad de ser condenada, acudía en masa a confesarse, a pagar indulgencias, a donar lo poco que tenía para la salvación de su alma. Los templos se llenaban no solo de rezos, sino también de riquezas que fluían hacia el clero. El miedo se transformaba en moneda y la promesa de salvación en una poderosa herramienta de dominio. Las procesiones de penitencia, los cantos fúnebres y los rituales de expiación reforzaban la sensación de que cada día podía ser el último. Nadie podía escapar a la presión. Los campesinos temblaban ante los sermones. Los nobles sentían el peso de su poder desmoronándose y hasta los reyes buscaban refugio en reliquias sagradas, convencidos de que protegerían sus reinos del juicio. La idea del apocalipsis también se utilizaba para justificar guerras y cruzadas. Se decía que era necesario combatir a los infieles para retrasar el reinado del anticristo y que cada batalla era una parte de la gran lucha final entre el bien y el mal. De esta manera, el miedo al fin del mundo no solo controlaba las conciencias, también movía ejércitos. La Edad Media fue, en muchos sentidos, un tiempo gobernado por el temor a lo inevitable. Y en ese clima de desesperación, la Iglesia supo mantener su autoridad, recordando a todos que solo la fe y la obediencia podían ofrecer alguna esperanza en el día del juicio final. A pesar de los anuncios constantes, el mundo no terminaba. Las fechas señaladas por profetas pasaban y la vida continuaba con sus miserias y sus luchas. Sin embargo, cada fracaso no destruía la creencia, sino que la reforzaba. Los cronistas reinterpretan las visiones. Decían que el Apocalipsis había sido pospuesto por misericordia divina, o que los cálculos de los astros habían sido mal entendidos. Así, el miedo nunca desaparecía, solo cambiaba de forma. Los pueblos, que habían esperado el fin en montañas o plazas, regresaban a sus hogares, pero el recuerdo de aquellas vigilias permanecía grabado. Sabían que, aunque la fecha hubiera pasado, el juicio seguía siendo inevitable. Y cada nueva peste, cada nueva guerra, cada fenómeno en el cielo volvía a despertar el pánico. La vida medieval estaba marcada por esa tensión constante entre la espera y la decepción. Muchos veían en la supervivencia una segunda oportunidad para arrepentirse, mientras otros caían en la desesperanza, convencidos de que vivían en una cuenta regresiva interminable. Los murales y manuscritos seguían mostrando escenas de fuego y condena, recordando a todos que el final aún podía llegar en cualquier momento. Los sermones nunca dejaban de advertir, las campanas nunca dejaban de sonar, y las comunidades nunca dejaban de rezar por misericordia. De esta manera, aunque el Apocalipsis nunca llegaba en la fecha anunciada, su sombra seguía pesando sobre Europa como una espada suspendida en el aire. No había certeza de mañana, solo la sensación de que cada día era un regalo prestado antes del juicio final. El eco del Apocalipsis también quedó grabado en el arte y en la vida cotidiana. En los vitrales de las iglesias, los fieles veían escenas del juicio final. Cristo entronizado separando a los justos de los condenados, ángeles con trompetas resonando en los cielos, demonios arrastrando a los pecadores hacia hornos de fuego. Aquellas imágenes no eran simples decoraciones, eran advertencias silenciosas que acompañaban cada oración. En los manuscritos iluminados, los copistas trazaban con detalle los monstruos descritos en el Apocalipsis de San Juan. Bestias de 7 cabezas, dragones devoradores, estrellas cayendo sobre la tierra. Quien abría esas páginas sentía que estaba leyendo no un relato simbólico, sino un guión del futuro inmediato. La cultura popular también recogía esta obsesión. Canciones y poemas hablaban del fin,
de la luna convertida en sangre y del mar desbordado sobre las ciudades. Los trovadores que recorrían pueblos y castillos repetían estas historias, asegurando que los signos estaban a la vista y que nadie podía ignorarlos. El miedo se transmitía tanto en las plazas como en los monasterios, en los mercados como en los palacios. Para la mentalidad medieval, vivir era convivir con la certeza del fin. No había separación entre la vida diaria y la espera del juicio final. Sembrar el campo, comerciar en el mercado o rezar en una iglesia eran actos realizados bajo la sombra constante de la condena eterna. El reloj del mundo parecía estar corriendo hacia atrás, y todos lo sabían. Así, la Edad Media convirtió al Apocalipsis en parte inseparable de su identidad. No era una posibilidad abstracta, era el telón de fondo de cada generación. Las señales del fin no solo se veían en el cielo o en la tierra, también se percibían en la vida misma, en las desgracias cotidianas que parecían confirmar los pasajes del Apocalipsis. Una plaga de 1.200 langostas podía ser entendida como la caballería demoníaca anunciada en las Escrituras. Una sequía prolongada era vista como el hambre profetizada que precedería al juicio final. La vida, en toda su dureza, se convertía en un espejo de las visiones apocalípticas. Las comunidades rurales, aisladas y vulnerables, eran especialmente sensibles a estas interpretaciones. Un rayo que incendiaba una cosecha, una tormenta que arruinaba los campos, bastaba para convencer a todo un pueblo de que la cólera divina estaba cayendo sobre ellos. En esos momentos, los vecinos se reunían en las iglesias, se confesaban, compartían penitencias colectivas y esperaban con el corazón encogido que los cielos se abrieran para el gran juicio. El rumor del fin se extendía rápidamente. Viajeros, mercaderes y trovadores llevaban las noticias de aldeas en las que se habían visto portentos, y las historias crecían con cada relato. Un cometa que en un lugar había sido un simple destello, en otro se convertía en la espada ardiente de un ángel. Una tormenta que había azotado un pueblo, en la narración siguiente, se transformaba en un río de fuego cayendo desde el cielo. La Edad Media estaba unida por un mismo miedo, el miedo a que todo terminara en cualquier momento. Y aunque los días pasaban y el mundo continuaba, la expectativa nunca se disipaba. El Apocalipsis no era una fecha, era un estado de ánimo permanente. El medievo vivía con la sensación de que cada respiro podía ser el último, que cada campanada podía ser la señal del inicio del fin. El anticristo era el centro de muchas de las profecías que circulaban en el medievo. No se lo concebía como una figura simbólica, sino como un hombre real que ya vivía entre ellos, esperando el momento para revelar su poder. Algunos decían que había nacido en Oriente, otros que era hijo ilegítimo de un poderoso rey cristiano, y no faltaban quienes aseguraban que ya ocupaba un trono disfrazado de sabiduría. Se le temía porque no aparecería como monstruo, sino como un líder carismático, capaz de engañar a multitudes con promesas de paz y milagros aparentes. Según los sermones, vendría vestido de bondad, pero en realidad sería el emisario del maligno. El miedo a ser engañados por esta figura recorría aldeas y ciudades, generando sospechas hacia todo extranjero, hacia todo gobernante e incluso hacia los propios clérigos. Algunas crónicas relataban que se le reconocerían por ciertos signos: un número oculto en su piel, una marca invisible en su frente o la capacidad de hablar en todas las lenguas. Estos detalles alimentaban la imaginación popular, y cada vez que surgía un líder demasiado influyente, la gente murmuraba que podía ser el temido anticristo. La idea de su reinado se mezclaba con las desgracias de la época.
Una guerra sangrienta era vista como parte de su dominio, una hambruna prolongada, como la obra de su mano invisible. Cada catástrofe parecía confirmar que su tiempo había llegado. Así, la Edad Media vivía bajo la sospecha de que el enemigo ya estaba entre ellos, disfrazado de Salvador, esperando el momento justo para arrastrar a la humanidad entera a su perdición. El miedo al anticristo se mezclaba con otro terror aún más profundo, la llegada del juicio final. Para los medievales no se trataba de una metáfora, sino de un acontecimiento real que presenciarían con sus propios ojos. Imaginaban cielos que se abrirían en llamas, trompetas que resonarían en todo el mundo y ángeles descendiendo para separar a los justos de los condenados. Los murales de las iglesias mostraban a Cristo entronizado, juzgando a la humanidad. A un lado, los elegidos eran llevados al paraíso, cubiertos de luz. Al otro, demonios arrastraban a los pecadores hacia hornos ardientes. Estas imágenes no eran decorativas, eran advertencias constantes. Cada fiel que entraba al templo veía su futuro pintado en la pared. El pánico aumentaba cuando circulaban rumores de visiones y milagros. Se decía que niños pequeños habían visto ejércitos de ángeles sobrevolando los campos, que campesinos habían escuchado trompetas en medio de tormentas, que el mar había retrocedido misteriosamente como presagio del final. Estos relatos, ciertos o inventados, se propagaban rápido y encendían el miedo en aldeas y ciudades. En algunas regiones, la gente se reunía de noche en campos abiertos, convencida de que el cielo se abriría en cualquier momento. Rezaban, lloraban y esperaban ver aparecer a Cristo rodeado de fuego. Otros construían refugios improvisados, no para salvarse del juicio, sino para enfrentarlo con dignidad. Así, la Edad Media vivía en una tensión constante, con la sensación de que cada día podía ser el último. El juicio final no era una idea teológica lejana, era una presencia inminente que latía en el corazón de cada hombre y mujer. El anuncio constante del fin moldeó la forma en que la gente medieval entendía la vida. Todo lo que sucedía, una guerra, una enfermedad, una tormenta, era parte de una gran narrativa que desembocaba en el juicio final. No había casualidades, todo estaba escrito. La Biblia, los sermones y las profecías eran el mapa que explicaba el presente y anunciaba el final. Los fieles vivían bajo una tensión insoportable. Cada día podía ser el último, y la angustia de la condena eterna los empujaba a buscar señales de salvación. La confesión se convirtió en un acto casi cotidiano, y los templos estaban siempre llenos de gente que rogaba por misericordia. La idea del apocalipsis mantenía viva la esperanza de los justos, pero también atormentaba a quienes temían no estar preparados. Algunos intentaban protegerse con reliquias y amuletos bendecidos, convencidos de que objetos sagrados podrían librarlos del castigo. Otros entregaban sus riquezas a monasterios y órdenes religiosas, como si el oro pudiera comprarles un lugar en el paraíso. Hubo quienes abandonaron sus casas y se retiraron a la soledad, buscando una vida de penitencia para ser hallados dignos en el día del juicio. La Iglesia, consciente de este miedo, lo alimentaba y lo utilizaba. Predicadores viajaban de ciudad en ciudad, repitiendo que el fin estaba cerca, que las trompetas ya se escuchaban y que solo la obediencia y la fe podían salvarlos. Los murales del Apocalipsis, los cantos fúnebres y las procesiones no eran simples prácticas religiosas. Eran herramientas para mantener al pueblo sumiso bajo la certeza de lo inevitable. De esta manera, la Edad Media convirtió el miedo al fin del mundo en el centro de su existencia. Para muchos,
La vida no era más que una espera temblorosa por el día en que los cielos se abrirían y el destino eterno sería revelado. Con cada generación, nuevas profecías surgían para mantener vivo el terror. Algunos eruditos aseguraban que el año 1000 marcaría el final de los tiempos. Cuando la fecha pasó y nada ocurrió, se dijo que Dios había mostrado misericordia y había concedido una prórroga. Más tarde, otros fijaron nuevas fechas, ligadas a eclipses, conjunciones planetarias o pestes devastadoras. El pueblo, agotado por las desgracias constantes, aceptaba estas predicciones sin dudar. Las historias del anticristo también se renovaban. Había quienes decían que ya había nacido y que se ocultaba bajo la apariencia de un rey poderoso. Otros afirmaban que estaba en Roma, infiltrado en la misma iglesia, esperando el momento de destruirla desde dentro. Estas versiones generaban sospecha y desconfianza y muchas veces eran usadas como armas políticas para acusar a enemigos y rivales. El clima era tan opresivo que la gente vivía en un estado de vigilancia constante, buscando señales en el cielo y en la tierra. Se hablaba de mares que retrocedían misteriosamente, de estrellas que caían como fuego, de ciudades reducidas a cenizas por tormentas repentinas. Cada relato circulaba por aldeas y castillos, aumentando la sensación de que el fin estaba al alcance de la mano. Aún así, la vida continuaba. Los campos seguían sembrándose, las guerras seguían librándose, los niños seguían naciendo. Pero en el corazón de todos permanecía la certeza de que el mundo era frágil, que el tiempo estaba contado y que tarde o temprano las trompetas resonarían para anunciar el juicio. Así, la Edad Media convirtió el Apocalipsis en una espera interminable, un miedo renovado en cada generación, un telón de fondo oscuro que nunca dejó de acompañar a sus pueblos. El miedo al Apocalipsis no solo oprimía a los pobres, incluso los reyes y los grandes señores se veían atrapados en la misma ansiedad. Crónicas medievales narran cómo monarcas poderosos consultaban astrólogos en secreto, intentando saber si sus reinos resistirían el juicio o si serían devorados por las llamas. Algunos construían capillas privadas y acumulaban reliquias, convencidos de que estos objetos sagrados les darían protección cuando el cielo se abriera. Las cortes también se llenaban de rumores. Cuando un eclipse oscurecía la luz del sol, los consejeros se apresuraban a interpretar la señal. Era el anuncio de la caída de una dinastía o el presagio de la llegada del anticristo. Incluso los más poderosos temían ser arrastrados en la condena colectiva. Mientras tanto, en las aldeas, los campesinos vivían ese mismo miedo de manera aún más cruda. Sin defensas ni riquezas, se arrodillaban en campos abiertos, llorando bajo la luna roja de los eclipses. El campesino que miraba al cielo veía no un fenómeno natural, sino la confirmación de que los demonios ya caminaban en la tierra. Los trovadores, siempre atentos a lo que conmovía al pueblo, cantaban canciones sobre el fin del mundo. Hablaban de mares que hervían, de montañas que se desmoronaban, de ciudades engullidas por el fuego. Estas melodías no eran entretenimiento, eran recordatorios cantados de lo inevitable. Así, desde los palacios hasta las chozas, el miedo al juicio final era compartido por todos. Nadie estaba a salvo, nadie podía escapar. La muerte y la condena eran los grandes igualadores que borraban todas las diferencias sociales, dejando a reyes y campesinos bajo la misma sombra del Apocalipsis. En algunos lugares, el miedo se transformó en auténtica histeria colectiva. Hubo comunidades enteras que abandonaron el trabajo, convencidas de que no valía la pena sembrar ni cosechar si el mundo estaba a punto de terminar.
Familias completas se reunían en lo alto de las colinas, esperando ver abrirse los cielos entre relámpagos y fuego. Los flagelantes seguían recorriendo los caminos, sangrando con cada golpe de sus látigos, creyendo que su sacrificio podía retrasar la cólera de Dios. La visión de estas procesiones era aterradora. Cuerpos cubiertos de sangre, cánticos lúgubres, niños llorando mientras caminaban junto a sus padres, todos bajo el mismo terror del fin. El eco de estas escenas se transmitía de ciudad en ciudad. Cuando un viajero narraba que en otra aldea la gente había visto signos del apocalipsis, el rumor se extendía como un incendio. Los mercaderes llevaban no solo mercancías, sino también historias, de cielos rojos, de cruces que lloraban sangre, de voces celestiales escuchadas en las tormentas. No era extraño que, en medio de esta atmósfera, surgieran falsos profetas que se proclamaban enviados de Dios, anunciando el fin y convocando multitudes. Algunos pedían sacrificios, otros exigían obediencia absoluta. La desesperación era tal que miles de personas estaban dispuestas a seguirlos, creyendo que tal vez aquel hombre o mujer tenía las respuestas que salvarían sus almas. El mundo medieval parecía vivir en un permanente estado de espera, en un reloj detenido en la antesala del juicio final. Cada día se sentía como el último, y cada desgracia parecía confirmar que el fin estaba ya escrito y que nada podía cambiarlo. El miedo al fin del mundo era tan poderoso que moldeaba la política, la religión y la vida diaria. Los líderes de la iglesia predicaban que la única manera de resistir el juicio final era obedecer a Dios y a su institución. Las indulgencias se multiplicaban y los fieles entregaban lo poco que tenían con la esperanza de comprar un fragmento de salvación. Así, la idea del apocalipsis no solo dominaba las almas, también llenaba los cofres eclesiásticos. Los ejércitos también se movían bajo la bandera del miedo. Se decía que combatir en las cruzadas era una forma de retrasar la llegada del anticristo. Los caballeros marchaban convencidos de que su lucha en Tierra Santa no era solo política, sino una batalla dentro del gran relato apocalíptico. Cada lanza, cada espada, era vista como parte de la guerra final entre la luz y la oscuridad. Mientras tanto, en los pueblos más pequeños, la gente seguía viviendo en un estado de penitencia. Las fiestas se teñían de rezos, los mercados se interrumpían con procesiones y los niños crecían escuchando que nunca llegarían a la vejez, porque el fin llegaría antes. El apocalipsis era un rumor constante, una campana invisible que nunca dejaba de sonar en la mente de los hombres y mujeres de la Edad Media. Incluso cuando nada ocurría, cuando el cielo permanecía en calma y la tierra parecía estable, el miedo persistía, porque los predicadores siempre encontraban nuevas señales, nuevas fechas, nuevas razones para convencer a todos de que la cuenta regresiva aún seguía corriendo. Así, el apocalipsis nunca llegó, pero nunca se fue. Su sombra acompañaba cada aspecto de la vida medieval, alimentando una espera interminable. El paso del tiempo no apagaba el miedo. Al contrario, cada generación encontraba nuevas razones para creer que el apocalipsis estaba más cerca que nunca. Cuando un volcán entraba en erupción y oscurecía el cielo con cenizas, se decía que era el humo del infierno escapando a la superficie. Cuando un río se teñía de rojo por minerales o por la sangre de batallas cercanas, se aseguraba que era el cumplimiento literal de las Escrituras, las aguas convertidas en sangre. Los predicadores más fervorosos recorrían ciudades anunciando que habían escuchado las trompetas del cielo. El pueblo se reunía en torno a ellos con lágrimas en los ojos, convencidos de que el tiempo de la misericordia estaba terminando. Algunos abandonaban sus hogares,
Otros regalaban sus pertenencias, todos buscando desesperadamente una forma de expiar culpas antes del gran juicio. La tensión era tan grande que en ciertos momentos cualquier fenómeno natural era suficiente para desatar el pánico. Una lluvia intensa podía ser vista como el nuevo diluvio, un eclipse como la señal de la bestia, una peste repentina como el castigo final. Nadie podía escapar de esa atmósfera, porque todo parecía confirmar lo mismo, que el mundo estaba condenado. Sin embargo, el apocalipsis nunca llegaba. Las fechas pasaban, los profetas eran olvidados y la vida seguía. Pero el miedo no desaparecía, solo se transformaba. Siempre había una nueva señal, un nuevo presagio, una nueva profecía. El medievo convirtió el fin del mundo en una espera eterna, una herida abierta que nunca cerraba, alimentada por la desesperación y la fe. Las visiones apocalípticas se convirtieron en parte de la vida espiritual. Muchos monasterios dedicaban horas enteras a copiar y comentar el Apocalipsis de San Juan, convencidos de que sus símbolos ocultaban las claves para descifrar el futuro. Los monjes pasaban noches enteras en vela, ayunando y orando, buscando señales en el silencio de los claustros. Decían que el silencio de la noche estaba lleno de presagios y que incluso el aullido de un lobo podía ser interpretado como el lamento de un demonio anunciando el fin. Los predicadores populares reforzaban este clima. No hablaban de esperanza, sino de condena. Decían que ya no había tiempo, que el juicio era inminente y que solo los más puros serían salvados. Su voz era dura y sus palabras caían como espadas sobre los corazones de los fieles. Muchos escuchaban aterrados y al salir del sermón entregaban lo poco que tenían como ofrenda, convencidos de que así compraban un respiro para sus almas. Incluso los artistas se impregnaban de esta atmósfera. Las esculturas en piedra de portales e iglesias representaban demonios grotescos, calaveras sonrientes y cuerpos devorados por el fuego. Eran imágenes diseñadas no para consolar, sino para atemorizar. Quien cruzaba las puertas de una iglesia medieval lo hacía con la sensación de entrar en la antesala del juicio. La Edad Media fue un tiempo en el que el miedo al fin del mundo no era una creencia aislada, sino un lenguaje compartido. Estaba en los sermones, en las canciones, en los murales y hasta en los sueños de la gente. No era solo religión, era el aire que todos respiraban. El eco de la peste negra seguía vivo en la memoria colectiva y reforzaba la certeza de que el apocalipsis era real. Aunque la enfermedad había pasado, el recuerdo de las calles llenas de cadáveres y de las aldeas despobladas permanecía como una herida abierta. Los supervivientes no podían olvidar aquel hedor, aquel silencio en el que hasta los pájaros parecían haber abandonado la tierra. Para ellos no había duda, habían visto una de las plagas del Apocalipsis con sus propios ojos. Por eso, cada nueva epidemia era interpretada como el regreso del castigo divino. Una fiebre, una erupción en la piel, un brote extraño, bastaba para que la gente creyera que los jinetes de la peste volvían a recorrer los campos. Los sermones recordaban que aquello era apenas un aviso, un anticipo del castigo final que caería sobre toda la humanidad. Las campanas de las iglesias repicaban con tono lúgubre, no para anunciar fiestas, sino para recordar a todos que la muerte podía estar ya en la puerta. El pueblo se reunía en procesiones interminables, cargando cruces, encendiendo antorchas y clamando por piedad. La imagen de multitudes arrodilladas en los caminos, cubiertas de ceniza y lágrimas, era la expresión más clara de cómo el miedo al fin impregnaba la vida medieval. En las ciudades, los médicos eran impotentes. Su incapacidad para detener las enfermedades solo reforzaba la creencia de que no se trataba de males naturales, sino de juicios divinos. Para los hombres y mujeres del medievo,
La peste era la voz de Dios que gritaba en medio de la oscuridad. El fin estaba cerca. El apocalipsis también se reflejaba en el arte popular. En las danzas y representaciones callejeras se escenificaban visiones de esqueletos que tomaban de la mano a campesinos, nobles y hasta papas, recordando que nadie escaparía de la muerte. Estas obras, conocidas como danzas macabras, no eran simples espectáculos. Eran sermones visuales que recordaban al pueblo que todo estaba por terminar. Los trovadores cantaban versos sombríos sobre el fin de los tiempos y sus canciones se repetían en tabernas y mercados como advertencias disfrazadas de entretenimiento. Los niños crecían escuchando estos relatos y aprendían desde temprano que la vida era un camino corto hacia el juicio inevitable. Incluso en los cementerios, las lápidas llevaban inscripciones que hablaban del fin del mundo, frases como «Aquí espera el juicio eterno» o «Pronto todos seremos llamados». La muerte no era un tabú oculto, era una presencia pública, aceptada y temida al mismo tiempo. El teatro religioso también reforzaba estas creencias. Obras enteras se dedicaban a representar cómo los pecadores eran condenados al infierno y los justos elevados al cielo. El público lloraba y temblaba en las plazas, convencido de que no estaban viendo una obra de ficción, sino un anticipo de lo que pronto ocurriría con ellos mismos. La Edad Media convirtió al Apocalipsis en un espectáculo colectivo. No había rincón de la vida que no estuviera teñido por la idea del fin. Ya fuera en los templos, en las calles o en los cementerios, la misma certeza latía. El mundo no tardaría en terminar bajo el juicio de Dios. Las profecías fallidas no debilitaban la fe, sino que la reforzaban. Cuando una fecha anunciada pasaba sin que el mundo terminara, los predicadores decían que Dios había concedido más tiempo por pura misericordia. El pueblo respiraba aliviado, pero al mismo tiempo sabía que la amenaza no había desaparecido. El fin solo había sido aplazado, y eso lo hacía aún más temible. Así, la vida continuaba bajo un ciclo constante de miedo, alivio y renovado terror. Cada generación heredaba el mismo peso, y los hijos crecían escuchando que ellos serían testigos del juicio que sus padres habían esperado. El Apocalipsis se convirtió en una herencia, en una sombra transmitida de padres a hijos como si fuera parte del linaje. En algunas aldeas, las fechas del fin se marcaban en los calendarios y la gente esperaba con ansiedad esos días. Los mercados se cerraban, los campos quedaban abandonados y las iglesias se llenaban de fieles que lloraban y pedían perdón. Cuando la jornada terminaba y nada sucedía, el pueblo regresaba a su rutina, pero siempre con la certeza de que el juicio aún estaba por llegar. Los cronistas narraban estas experiencias con solemnidad, dejando claro que la espera era tan real como la vida misma. No era un rumor pasajero, era el centro de la existencia medieval. El miedo al fin era un enemigo invisible, pero poderoso, que gobernaba cada pensamiento, cada decisión, cada esperanza. El Apocalipsis nunca llegó, pero en la Edad Media se vivió como si estuviera siempre a punto de comenzar. El Apocalipsis era para el hombre medieval la explicación de todo lo que no comprendía. ¿Por qué las cosechas fallaban? Porque los pecados de los hombres habían provocado la ira de Dios. ¿Por qué las guerras no cesaban? Porque los ejércitos del anticristo ya estaban en movimiento. ¿Por qué los niños morían jóvenes? Porque el fin del mundo estaba tan cerca que nadie estaba destinado a vivir mucho más. Este pensamiento moldeaba cada aspecto de la vida. Los matrimonios se celebraban apresuradamente, con la idea de que tal vez no habría un mañana. Los nacimientos eran vistos como una bendición efímera, un nuevo ser que
Pronto también sería llamado al juicio. Los funerales eran recordatorios constantes de que la tumba era solo la antesala de la condena o la salvación. La esperanza también se mezclaba con el miedo. Muchos creían que los justos serían rescatados, que habría un cielo de luz y paz después del fuego. Pero esa esperanza no borraba la angustia del presente, porque nadie podía estar seguro de su destino. ¿Sería contado entre los elegidos o arrastrado con los condenados? Esa pregunta acompañaba a cada fiel como una sombra inseparable. Así, la Edad Media vivía en una espera interminable, con el alma en vilo y la mirada fija en los cielos. El Apocalipsis no era un acontecimiento futuro, era la atmósfera que impregnaba cada respiración, cada gesto, cada decisión. Un miedo que no mataba, pero que gobernaba. Con el paso de los siglos, el Apocalipsis dejó de ser solo una expectativa y se convirtió en una tradición cultural. Los sermones repetían incansablemente que el fin estaba cerca. Y aunque nunca llegaba, la idea no perdía fuerza. El miedo se transmitía como una llama que pasaba de generación en generación, renovándose con cada desastre natural, cada epidemia, cada guerra. Las familias hablaban del juicio en torno al fuego. Los padres advertían a sus hijos que debían mantenerse puros, porque Cristo podía regresar en cualquier momento. Los niños crecían con ese temor en el corazón, aprendiendo desde pequeños a temblar al escuchar un trueno o a rezar cuando veían un cometa. Pero Apocalipsis no era solo religión, era educación, era memoria, era parte de la sangre del pueblo. Incluso cuando algunos pensadores más críticos intentaban interpretar las profecías como metáforas, la mayoría del pueblo rechazaba esas explicaciones. Para ellos, el fin no era un símbolo, era un hecho inminente. Nadie quería arriesgar su alma dudando de lo que parecía evidente. La Iglesia, consciente de este poder, lo utilizaba sin descanso. La predicación del fin mantenía a la gente dependiente, obediente y temerosa. El mensaje era claro, solo la fe podía ofrecer salvación. Así, la Edad Media convirtió el Apocalipsis en un sistema invisible de control, más poderoso que cualquier ejército. El mundo seguía su curso, pero para millones de personas, el reloj del universo estaba siempre a punto de detenerse. La vida era apenas una sala de espera antes del gran juicio. El Apocalipsis nunca llegó, pero su sombra se extendió como un espectro eterno sobre la Edad Media. Cada fracaso en las profecías no debilitaba el miedo, lo reforzaba. Se decía que Dios era paciente, que estaba dando más tiempo para que los hombres se arrepintieran. De esta forma, el terror no tenía fin, porque la amenaza permanecía siempre en el horizonte. El pueblo aprendió a convivir con esa espera angustiosa. Para algunos, el temor los llevó a una vida de penitencia y oración constante. Para otros, el peso del fin inminente los hizo entregarse a excesos, creyendo que nada tenía sentido si todo iba a terminar pronto. La certeza del Apocalipsis moldeaba tanto la piedad como la desesperación. Los cronistas dejaron escrito cómo aldeas enteras vivieron bajo esta tensión, cómo procesiones interminables cruzaban ciudades, cómo reyes y campesinos compartían la misma ansiedad. La Edad Media entera parecía contener la respiración, aguardando una catástrofe que nunca se consumaba, pero que todos sentían sobre sus cabezas como una espada invisible. Y aunque el calendario avanzaba, el miedo no se desvanecía. Los sermones seguían pintando imágenes de fuego y condena. Los artistas seguían representando monstruos y demonios, y el pueblo seguía mirando al cielo con el corazón encogido. El fin no llegaba, pero todos vivían como si ya estuviera aquí. El Apocalipsis era, en el fondo, la mayor herencia del medievo, un miedo perpetuo, un espejo oscuro que recordaba a la humanidad lo frágil de su existencia.
El juicio del fin del mundo nunca llegó en la Edad Media. Las trompetas no sonaron, los cielos no se abrieron y los ejércitos de ángeles y demonios nunca descendieron sobre la tierra. Sin embargo, para los hombres y mujeres de aquel tiempo, el Apocalipsis fue real. No porque se cumpliera, sino porque gobernó sus vidas con un miedo constante, con una certeza que marcó cada generación. El verdadero fin no estaba en los cielos, sino en el corazón humano. El temor a la condena eterna modeló las decisiones, los rezos, los amores y hasta las guerras. Fue un fin del mundo psicológico y espiritual, un apocalipsis que se vivió día tras día, en cada peste, en cada tormenta, en cada sermón que advertía que el juicio era inminente. Los murales que mostraban demonios y condenados aún sobreviven en iglesias y monasterios, recordándonos que aquella gente vivió con la mirada fija en el horizonte del fin. Sus canciones, sus relatos y sus obras de arte son el testimonio de una humanidad que no temía a la vida, sino a lo que vendría después de la muerte. Y aunque los siglos pasaron, ese miedo nunca desapareció del todo. El fin del mundo sigue siendo un fantasma que recorre nuestras culturas, un relato que se reinventa en cada época. Porque la verdad es que el Apocalipsis no pertenece solo al medievo, pertenece a la condición humana. La Edad Media nos dejó la mayor de sus lecciones, que el miedo puede ser tan poderoso como la realidad misma, capaz de gobernar reinos, someter pueblos y acompañar a cada hombre en silencio. El fin nunca llegó, pero todos vivieron como si ya estuviera aquí.